Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. Vinculación. An 1. Después de 30.000 palabras agonizantes, 3 reescrituras, esta es la tercera, y mucha cerveza, por fin he terminado este capítulo. El beta barra prelector barra el que me dice si me paso debería poder volver a editar mis chorradas. Que los dioses de la cerveza lo vean con buenos ojos. Aún así, apuesto por algo, así que espero que sea bueno. An 2. Empecé a leer Worm, fanfics de Worm, para ser precisos, y parece bastante divertido. Nunca debería haber empezado. An 3. Maldita sea RT, necesitamos más personajes con nombre. Yang Xiaolong bostezó. Con un último estiramiento de los brazos, se levantó de la mesa del comedor familiar y se dirigió al fregadero. Rubes dormía. Papá había salido un momento para atender una llamada de Ospin. El bosque de Patch estaba tranquilo, pero no demasiado, lo que indicaba que no había presencia significativa de los Green. Sin embargo, la luna destrozada parecía más brillante de lo habitual. Al parecer, parecía el final perfecto para un día perfecto. Se había arreglado el pelo y las uñas, había encontrado munición de polvo de muy buena calidad justo a tiempo para la iniciación, y Rubes había detenido a un idiota criminal y se había hecho con un sitio en Beacon. Sí, todo estaba bien. Con un encogimiento de hombros despreocupado, lavó su taza y abrió un armario, con la intención de depositarla con las demás. Yang se detuvo. Una de las tazas de la familia estaba rota. Con cuidado, tomó la taza rota en sus manos. La taza no era precisamente cara y carecía de diseño. Aunque sencilla, era resistente y bastante colorida. Su cerámica era roja por dentro y blanca por fuera. Yang frunció el ceño. Hacía tiempo que no veía esta, era la taza del tío Crow. Un escalofrío recorrió la espalda de Yang. Nunca había creído en supersticiones tan absurdas, pero por alguna razón, esto la asustaba. Como si fuera una señal, un marco de fotos se cayó de su percha detrás de ella. Ella se giró y con dedos temblorosos, contempló el cristal roto del marco del cuadro. El cristal estaba casi impecable, si no fuera por la grieta amenazante en el rostro del tío Crow. Yang se puso nerviosa. Olvidando el cansancio del día, empezó a pasearse por la casa, rebuscando entre las pertenencias del tío Crow. Abrió el armario donde a papá le gustaba guardar las bebidas alcohólicas. Revisó las botellas y latas de bebidas, buscando una botella específica e indescriptible. El tío Crow solía mezclar sus propias bebidas con ingredientes locales, y por locales, se refería a cerveza, vodka, restos de sopa de pescado, polvo rojo y esos hongos raros que crecían junto a la cueva, a un paso de casa. Los dedos comenzaron a picarle y se dio cuenta de lo que había sucedido. Al iluminar el armario con una luz, encontró los fragmentos rotos de la botella de la bebida del tío Crow, la mezcla que él llamaba el canto del gallo, cuyo contenido se derramaba y hacía agujeros en la madera. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, su pergamino vibró. Al sacarlo del bolsillo, recibió una notificación que le informaba de datos corruptos en su memoria interna. Temerosa de lo que encontraría, Yang revisó cada archivo, varios, que se había corrompido. El pergamino casi se le cae de las manos. Allí, en la pantalla, se mostraban todas las fotografías que tenía del tío Crow, con los píxeles que formaban su rostro borrosos. El escabullirse de los insectos atrajo la atención de Yang. Allí, con el rabillo del ojo, divisó una hilera de todo tipo de bichos, 100 pies, cucarachas, hormigas y arañas, todos marchando como poseídos en una sola dirección. Lentamente, lo siguió, y la llevaron a uno de los armarios del dormitorio de invitados. El mismo dormitorio donde le gustaba dormir al tío Crow. Con el corazón latiendo como un cañón, abrió los cajones. No se molestó en reprimir un jadeo. Enjambres y enjambres de insectos se movían como las oscuras olas de un mar turbio mientras seguían devorando los calcetines, las camisas y los pantalones del tío Crow. Las mandíbulas crujían, desgarrando la tela, los 100 pies hacían lo mismo, y las arañas empezaron a picar comida fácil a su antojo. Por alguna extraña razón, los insectos dejaron la ropa interior del tío Crow en paz. Yang se tambaleó hacia atrás y se apoyó en una pared para sostenerse.
Seguramente fueron solo una serie de locas coincidencias, ¿verdad? El tío Crow fue uno de los mejores cazadores que Jan conoció. Claro que desapareció durante meses, pero debería estar bien, ¿no? Como si el universo respondiera a su pregunta, el sofá donde al tío Crow le gustaba dormir la siesta se incendió espontáneamente. Sabía que estaba grasiento y aceitoso, y nunca lo limpiaban, pero qué calor. Jan tuvo que contenerse para no tirarse de su maravilloso cabello. Oh, vamos. Los ojos de Crow Branwen se abrieron y miraron la luna destrozada. Parpadeó, su visión oscilaba entre la vigilia y el sueño, entre la borrosidad y la claridad. Todo era extraño. Despertó, pero la forma en que la habitación daba vueltas y el escozor en la cabeza eran diferentes a su habitual resaca matutina. Su mundo seguía girando, pero la luna permanecía nítida y constante. Tras unos minutos observándola, se dio cuenta de que la estaba viendo a través de una ventana. Poco a poco, la sensibilidad fue recuperando sus extremidades. Estaba apoyado contra una pared, y sus pantalones estaban pegajosos, mojados con una especie de lodo empalagoso que Crow esperaba desesperadamente que no fuera lo que creía. Crow cerró los ojos, concentrándose en la sensación de recuperación de la fuerza en sus brazos y piernas fríos, antes de darse cuenta de que algo andaba mal. Los nervios se activaron, pero por mucho que Crow lo deseara, sus brazos y piernas se negaron a responder. Luchando por apartar la mirada de la luna burlona, Crow movió su cuello rígido y se miró a sí mismo. Ah, rió entre dientes. Eso explica muchas cosas. No era que sus brazos y piernas se negaran a moverse, era que no podían. Levantó la mano a la altura de los ojos. El dorso parecía destrozado, como si hubiera estallado. Intentó mover la otra mano, y el familiar escozor de las balas, retorciéndose en su hombro, le informó suavemente que le habían disparado, repetidamente. Intentó ponerse de pie, pero aunque sus piernas temblaban, no podía poner suficiente fuerza en ellas. Por el lado positivo, al menos eso significaba que no se había cagado encima. No, la humedad en sus piernas era solo sangre, probablemente suya para variar. Crisis evitada, bala esquivada, ¡zas! Una mirada tentativa a su alrededor reveló que el pasillo estaba lleno de cuerpos de faunos, algunos apenas respirando, otros inmóviles como la muerte. Crow soltó una risa amarga. Eso lo explicaba todo. Apretó y aflojó la mano que le quedaba. Tenía que mantenerse despierto. Sí, podía con esto, su aura ya había empezado a recomponer su carne, aunque con una lentitud irritante. Había pasado por cosas peores, y esto no era tan malo como la vez que lo pillaron engañando a una cazadora veterana con su madre. Para ponerse cómodo, Crow apoyó la cabeza contra el frío hormigón de la pared y respiró profundamente. Había estado luchando toda su vida, y a pesar de sus heridas, no podía deshacerse de la sensación de hundimiento de que todo esto iba a empeorar antes de mejorar. Cerró los ojos, abriendo sus sentidos, explorando lo más profundo de su percepción. Estaba completamente solo. Los colmillos habían desaparecido. Las huellas que habían dejado se enfriaban rápidamente. El gas comenzaba a disminuir, y podía oír gemidos y agitación entre los habitantes dormidos del hospital. Curiosamente, apenas hubo bajas entre el personal y los pacientes. Crow se detuvo. Allí, a su derecha, oyó unas botas blindadas que se movían con un sigilo excepcional, a pesar de su fabricación de acero polvoriento, y más de un par se acercaba a su posición. Crow Branwen, dijeron unos graves profundos. ¿Qué demonios te pasó? Crow abrió los ojos y se giró hacia quien le hablaba y los soldados que lo flanqueaban. Si bien había algunas diferencias en sus arneses y armaduras, cada uno llevaba una armadura pintada de un tono apagado sobre uniformes prácticos, sencillos y discretos. Eso, y las mascarillas sencillas, sin nada que cubriera toda la cara. No podía olvidarlas. Crow entrecerró los ojos. A pesar de la pintura y la aparente sencillez de sus atuendos, sus ojos podían discernir su calidad. El acero en polvo era uno de los mejores que había visto, y podía sentir el polvo impregnado en los tejidos de material sintético protector. Los soldados se acercaron más, hacia la luz, y Crow pudo ver las insignias doradas en sus cascos. La Guardia Conciliar. En particular, Crow pudo distinguir al hombre corpulento y osesno de melena castaña acercarse.
Las modificaciones en su uniforme eran sutiles, pero en sus hombreras lucía una sencilla cresta de un pájaro grande con las alas extendidas. Winchester, murmuró Crow. Idiota, respondió Kestrel Winchester de la Guardia Conciliar. Polla. Pedófilo. Eso fue una sola vez. Balbuceó Crow. Me dijo que tenía 18. Kestrel Winchester se rió entre dientes mientras se agachaba junto a su amigo caído. Sus hombres inmediatamente tomaron posiciones defensivas a su alrededor y a Crow. Kestrel miró a Crow, la pequeña sonrisa en su rostro desapareció lentamente mientras evaluaba sus heridas. Mierda, hombre. ¿Qué te ha pasado? Arco de la Revolución. Capítulo 16. Enlace. Los hombres no son iguales. Algunos dirían que somos iguales en nuestras desigualdades. Algunos hombres nacen con pies más ligeros, otros con brazos más fuertes y otros con mentes más agudas. Sí, algunos dirían que, a través de nuestras desigualdades, todos somos iguales. Que, a través de nuestros ideales de autoexpresión e individualismo, todos somos iguales. A los que dicen eso, los mandaría fusilar. Los hombres no son iguales. Algunos nacen fuertes, y otros pueden nacer débiles y débiles. Qué cruel burla a la igualdad sería esa. Tenemos personas dignas y nobles que nacen en la miseria, mientras que tenemos escoria humana que nace en familias tan ricas que jamás experimentarían el trabajo. Algunos incluso pueden nacer faunos, quienes, honestamente, poseen cualidades y rasgos naturales superiores a los humanos, pero son reprimidos y aplastados por los crueles caprichos del destino. ¿Por qué los hombres no son iguales? La respuesta siempre ha sido el poder. Las democracias siempre han estado compuestas de controles y equilibrios para garantizar que el poder se distribuya de manera equitativa, reforzados por un monopolio gubernamental sobre la violencia, pero con la existencia de los cazadores, tales sistemas se están volviendo rápidamente obsoletos. El hombre fuerte tiene poder, ya sea en forma de dinero, fuerza o inteligencia, y gracias a él, puede encontrar oportunidades de placer y éxito que los hombres pobres jamás podrían soñar. A su vez, los hombres pobres poseen poder político y son numerosos, y por lo tanto, mantienen al hombre rico bajo control. Cazadores. A los cazadores, en cambio, no se les puede controlar. Para satisfacer la creciente demanda de cazadores, la sociedad los mima y obedece todos sus caprichos. Les damos fama, les damos riqueza, les brindamos nuestra eterna adulación, y al hacerlo, hemos creado nuestros propios monstruos. ¿Cómo lucharía un hombre contra un cazador? En una contienda de armas. Fíjense en la soldadesca de Atlas, en los guerreros del colmillo blanco, en los oficiales del Departamento de Policía de Virginia, y en cómo los cazadores pueden masacrar los asientos. En los tribunales, los cazadores son vistos, como mínimo, como celebridades, y, en el mejor de los casos, como héroes que mantienen viva a la humanidad. No se les puede detener. Un hombre común no es igual a un cazador. Son simplemente demasiado poderosos y, al mismo tiempo, demasiado valiosos. No es exagerado decir que la vida de cientos, o incluso miles, está en manos de cada cazador. Si un cazador decide arrasar el valle, miles morirán. Si los reinos logran neutralizar a los cazadores, los Grimm llegan y miles mueren. Si un cazador se niega a luchar contra los Grimm, miles morirán. Si un cazador hace algo perturbador, la gente entra en pánico, los Grimm llegan y miles morirán. Los reinos viven y mueren según los caprichos individualistas de los cazadores. ¿Quién protege a los débiles de los hombres que protegen a los débiles? ¿Quién caza a los cazadores? Concejal Mark Malbec, no me pagan lo suficiente por este trabajo. Introducción. No digo exactamente que sea un legendario superrey doble dios. Solo digo que, ya sabes, lleva una espada blanca y llameante de justicia, resucita a la gente de la cúspide de la muerte y hace estallar a los Grimm mirándolos de forma extraña. Mejor que mantengamos nuestras opciones abiertas, ¿no? ¿Verdad? Laurel Carnelian, Lectitio Divinitatus. Capítulo 1. Más temprano. Laurel Carnelian miró la luz. La luz miró hacia atrás. Laurel frunció el ceño. ¿Dónde estaba? Apenas podía mover el cuello, y apenas sentía los brazos y las piernas. La luz frente a ella era tan brillante que apenas podía distinguir los detalles del resto de la habitación.
¿Cómo había llegado hasta allí? Lo último que supo fue que se uniría al teniente de Adam Taurus en una misión para... Sus ojos color cornalina se abrieron de par en par, en estado de shock mientras una rápida sucesión de imágenes martillaban en su cerebro. El Aco. El ladrón de esmeraldas. La guadaña de Ospin. Ella volvió a mirar la luz, el cálido ardor de las lágrimas le picaba en los ojos, mientras finalmente comprendía lo que estaba pasando. Ella estaba muerta. Muriéndome, corrigió la luz. Laurel rió. Laurel Carnelian rió con una risa hueca y amarga. Así que así iba a ser. Así se iría. Con su cuerpo destrozado por algún cazador borracho e incoherente, que probablemente ni siquiera perdería el sueño, y mucho menos recordaría los últimos momentos de su existencia. Fue simplemente, tan jodidamente injusto. La luz pareció detenerse antes de responder. ¿Lo es? No. Ella continuó riendo con la cara llena de lágrimas. Por supuesto que era injusto. ¿Qué esperaba? Laurel Carnelian nació en una familia de faunos en un pequeño asentamiento agrícola al noreste de Vale. Eran una familia de 6. Su padre, su madre, su hermana y sus 2 hermanos. La vida en la aldea era difícil. Todos tenían que madrugar y trabajar, solo para recibir menos de los dueños humanos del asentamiento. Siendo una de las pocas faunos del lugar, Laurel y sus hermanos crecieron sin amigos, víctimas del acoso escolar, mientras que sus padres sufrieron las consecuencias de la sospecha y la discriminación de la aldea. Sin embargo, por cada moretón, por cada piedra tirada, ella, sus hermanos, sus hermanas, su padre y su madre se sentarían a la mesa. Las heridas cicatrizarían, la suciedad desaparecería, la ropa rasgada se remendaría, y todos sonreirían ampliamente mientras saboreaban el guiso caliente de mamá. Nada importaba fuera de su casa. Lo que el mundo le ofreciera, mientras lo tuviera, era feliz. Y entonces llegaron los Green. Los cazadores residentes fueron rápidamente abrumados por las manadas de Beowulf y Ursae. Las familias más adineradas fueron evacuadas mediante bullets contratados, mientras que las menos adineradas tuvieron que escapar en vehículos y carretas. Su familia, junto con los residentes más pobres del asentamiento, tuvo que escapar a pie. Fue allí, en el camino hacia Vale, donde perdió a sus padres. Fue un ataque repentino en plena noche. Los vigías apostados no pudieron ver nada hasta que fue demasiado tarde. El último recuerdo que tenía de su padre era de él tomando una antorcha y corriendo en la oscuridad para desviar a los Green que los perseguían. El último recuerdo que tenía de su madre era su súplica a uno de los pocos amigos de la familia para que llevara a sus hijos sanos y salvos a Vale, antes de sucumbir a una enfermedad. El último recuerdo que tenía de su madre era su rostro amable, el olor a descomposición, la visión del pus y la carne podrida. No fue justo. La luz permaneció impasible. De pie sobre ella como un caballero en su última vigilia. Casi habían muerto de hambre cuando llegaron a Vale. Eran niños de la frontera en la gran ciudad, sin dinero ni contactos, y tenían que conformarse con la comida que encontraban. Laurel era la mayor y más dura de los hermanos. Eso significaba que podía ver morir a su hermana menor, incluso después de haberle dado su parte de comida. No fue justo. Se habrían muerto de hambre si no hubiera aparecido el viejo colmillo blanco, o mejor dicho, el viejo colmillo. El colmillo los había acogido, curado sus heridas, alimentado, bañado y vestido. Laurel Carnelian y sus hermanos habían acogido su mensaje con entusiasmo y, sin pensarlo 2 veces, se unieron a sus manifestaciones y protestas. Recordaba cómo se sentía en aquellos días. Creían que podían cambiar el mundo. Creían que podían salvar a todos y que todo volviera a la normalidad. La situación era difícil, los suministros siempre escaseaban y parecía haber muchísima gente que necesitaba ayuda, pero, rodeada de hombres y mujeres a los que con gusto llamaría familia, era feliz. Uno de sus hermanos murió después de que la policía reprimiera una de sus manifestaciones. No fue justo. Fue un simple error de juicio. Uno de los policías creyó que portaba un arma. Meses después, ella y sus nuevos hermanos y hermanas realmente tenían armas esta vez. Los tazones de sopa caliente de mamá habían desaparecido. Los chistes tontos que papá solía contar habían desaparecido. La fe ciega que su hermana tenía en Vale había desaparecido. El optimismo ingenuo de su hermano por la paz y la igualdad había desaparecido.
Si alguien le hubiera dicho hace una década que lucharía y derramaría sangre en nombre de la paz, se habría reído. Día a día, batalla tras batalla, ella y sus hermanos y hermanas de armas lucharon. Día a día, menos hermanos y hermanas de armas regresaban. Día a día, mataban y eran asesinados, y sus sueños de paz permanecían cada vez más lejanos. Y eso fue todo. Todo lo que había vivido, todo lo que había hecho y todo lo que podría haber hecho, terminó en un simple golpe descuidado del arma de Crow Branwen. No es justo, Laurel sintió que sus labios se movían. Ella ya estaba harta de esto. Ella lo había intentado. La luz se detuvo, haciendo una pausa, antes de acercarse nuevamente. Laurel cerró los ojos, dejando que la luz la envolviera. Bueno, ¿y ahora qué? Lentamente, abrió los ojos, solo para ver la luz sentada a su lado, con las espaldas apoyadas contra la pared del hospital. Tienes razón. No es justo, dijo la luz. La vida no es justa. Laurel miró la luz con la boca abierta. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? La vida no es justa. La luz casi pareció encorvarse, derrotada. ¿Qué esperabas que dijera? Algo, no sé. Algo sobre cómo todo estaba predestinado o tenía algún propósito en tu gran plan. Reflexionó Laurel. ¿O todo esto fue en vano? La luz permaneció en silencio y ambos miraron la luna destrozada. Dime, preguntó Laurel. ¿Qué pasa cuando muera? Yo, no lo sé. Sabes, no pareces ser muy bueno en lo que haces. Por fin alguien se da cuenta, se burló la luz. Laurel hizo una pausa. ¿Volveré a ver a todos? Ni idea, la luz se volvió hacia ella. Pero sí sé que definitivamente puedes volver a ver a Lucian. Se quedó paralizada al oír el nombre de su único hermano pequeño superviviente. Al igual que ella, todos lo habían abandonado. ¿Haría ella lo mismo? Necesito que te levantes y luches ahora. La luz se puso de pie. Laurel abrazó sus rodillas más cerca de ella. ¿Qué sentido tiene? Preguntó. ¿Estamos aquí solo para sufrir? Yo, no, luchamos y nada cambió. La revolución Fauno, las protestas que hicimos y todas las batallas que libramos, nada pasó. Tienes razón. Aún así, dijo la luz. Quiero que te levantes y lo intentes de nuevo de todas formas. La luz se extendió y los ojos de Cornalina miraron fijamente su mano derecha. Alguien dijo que la estupidez era repetir lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes, dijo la luz. No puedo garantizar que nada cambie aunque volvamos a luchar. Ni siquiera puedo decir que valga la pena al final, pero... La luz la miró a los ojos. Simplemente no lo creo, rió la luz. En el fondo, creo que aún tenemos una oportunidad. Creo que poco a poco, estamos cambiando las cosas. Creo que poco a poco, las cosas están cambiando para mejor, que somos mejores que ayer, que hoy somos menos ignorantes y más curiosos, que hoy tenemos menos miedo y estamos más, bueno, bien. Más bien no parecía exactamente el mensaje más inspirador, pero, sostuvo su mirada y, por un breve momento, pudo ver el cielo. Si crees, en lo más profundo de tu ser, que tenemos la más mínima y estúpida posibilidad de éxito, de que algún día podamos ser felices, toma mi mano. La mano estaba justo frente a ella. Con mano temblorosa, extendió la mano. Oh, la luz pareció sonreír. Y por si fuera poco, incluso tengo un par de ases bajo la manga. Ella tomó la mano y cerró los ojos. ¿Lo prometes? Preguntó ella. ¿Prometer qué? ¿Que nos ayudarás? La luz pareció detenerse antes de reír. Sí, lo prometo. El calor regresó a su sangre fría. Una cadencia de 2 tiempos, similar a un latido, comenzó a retumbar en lo que eran solo oídos sordos. Laurel Carnelian respiró y percibió el aroma de los girasoles. Cuando abrió los ojos, vio unos ojos del color del cielo en paz, cabello del color del trigo dorado y una capa tan blanca como la luna destrozada detrás de él. Hola Laurel, dijo sonriendo. Soy Jaune. Crow Branwen levantó su espada hasta el hombro y dio un paso atrás, admirando su obra. Esparcidos en montones destrozados estaban los cuerpos, quizá aún respirando, de sus adversarios Colmillo Blanco. La sangre, casi negra bajo la luz, goteaba sobre el frío suelo de linóleo del viejo edificio.
Armas rotas y casquillos de bala vacíos cubrían el suelo, junto a la tela destrozada de sus máscaras. Sus gemidos de dolor eran el único sonido que resonaba por los pasillos. Crow se quedó quieto, tomándose un momento para recuperar el aliento y beber un trago de su petaca. Mientras saboreaba el intenso ardor de su mezcla personal, dejó que sus sentidos se agudizaran. Sus pies, afinados, captaban cada mínima vibración a su alrededor, sus oídos anhelando el sonido. Se puso rígido al encontrar otro escuadrón de combatientes faunos moviéndose cerca de él. ¿Cuántos había allí esa noche? Gimiendo, Crow dobló la esquina y dio quizás 5 míseros, lentos y silenciosos pasos hacia adelante, cortando al fauno con el menor esfuerzo posible. Como era de esperar, sus enemigos retrocedieron de un salto, sobresaltados. Su repentina aparición solo los conmocionó durante un segundo. Un segundo era todo lo que necesitaba, realmente. El primer movimiento de Crow fue estirarle el cuello, haciendo crujir las vértebras y aliviándolo un poco. Como en cámara lenta, sus enemigos apenas comenzaban a gritar y a buscar sus armas. Eran 5. 3 portaban armas de fuego y los otros 2, espadas. El segundo movimiento de Crow fue dar 2 pasos hacia adelante. Los 3 faunos comenzaron a apuntarlo con sus rifles, apretando los gatillos con los dedos. Los 2 espadachines comenzaron a alzar sus espadas preparándose para sus ataques. El tercer movimiento de Crow fue atacar. De un solo golpe, los 5 faunos, algunos de los mejores soldados del colmillo, cayeron al suelo. Las placas bajo sus chalecos se agrietaron, al igual que sus costillas. Uno de ellos se encontraba en estado crítico. Los otros 4 probablemente estaban bien, con suerte. Crow suspiró. Fue una noche larguísima. Aún así, parecía que Rosa de Verano había desaparecido, y los Colmillo Blanco finalmente fueron derrotados como las cucarachas que eran. Aún así, ¿por qué demonios tardaba tanto el Departamento de Policía de Virginia? ¿Había algo distrayéndolos afuera? Las manos de Crow alcanzaron su frasco, pero algo le impresionó y suspiró. Más colmillos, casi exactamente de donde acababa de salir. No podían darle una oportunidad. Crow apoyó su espada en su hombro y comenzó a retroceder, antes de que, sin previo aviso, se pusiera rígido. Detectó unos 7 pares de pasos que entraban rápidamente. Hubo algunos movimientos, y luego esos 7 pasos también se dispersaron, aunque con menos velocidad esta vez. Como ratas, se escabulleron hacia pasillos separados, y aunque probablemente podría atrapar a 2 grupos si se apresuraba, perdería a la otra mitad. Se detuvo por un breve momento, pero antes de que pudiera seguir adelante, más pasos entraron en el radio de su percepción. 3 pares de pasos se precipitaron hacia donde había dejado a los 5 faunos que acababa de derrotar. Le picó la curiosidad. Se quedó atrás y escuchó, y tal como lo había pensado, esos pasos se alejaron en direcciones opuestas, igual que antes. Parpadeando, avanzó hacia el lugar donde derrotó a sus enemigos más recientes y evaluó lo que vio. En ese corredor específico, hace exactamente 1 minuto y 36 segundos, había neutralizado a 5 guerreros fauno del Colmillo Blanco, pero cuando finalmente llegó allí, solo quedaban 2 cuerpos inmóviles. Crow parpadeó y algo brillante y verde brilló en el rabillo de su ojo. Al darse la vuelta, Crow se topó con una cámara de seguridad de hospital completamente común. Una pequeña luz verde parpadeaba intermitentemente en su cuerpo. «Ah», murmuró Crow. Murmuró el espadachín blanco, mirando estupefacto la pantalla. Jaunearg revisó su pergamino. La pantalla del pergamino se había dividido en 6 pantallas más pequeñas, cada una con imágenes del espadachín blanco y de puntos de interés cercanos. Jaune presionó un botón en su auricular y cambió a un canal privado y más seguro. ¿Crees que nos ha descubierto?, susurró Jaune. Sus expresiones faciales no indican grandes sospechas. Creo que aún podemos continuar, amigo Jaune, dijo Penny con un tono aún alegre, aunque algo apagado. Si tú lo dices. Jaune presionó otro botón y cambió de canal de comunicación. Mirando rápidamente la señal de la cámara y la esquina superior derecha de su pergamino, Jaune contuvo la respiración. Como si fuera una señal, una chica fauno rubia de aproximadamente su edad entró en la pantalla, con uno de sus camaradas Colmillo Blanco tendido boca abajo sobre su hombro en un descuidado porte de bombero. «Laurie», susurró Jaune en el tono más suave que pudo.
La chica fauno rubia, Laurel Carnelian, casi saltó, antes de acomodarse, mirando a su alrededor salvajemente. Amarillo. Su voz era pequeña. Laurie, susurró Jaune de nuevo, intentando proyectar su mejor sonrisa tranquilizadora por encima del pergamino. Ya está bien, puedo encargarme de aquí. Necesito que te reúnas con los demás ahora. Ante sus palabras, Laurel dejó caer lentamente a su compañero herido y se escabulló. Jaune contó hasta 10 y, muy despacio, salió del casillero donde se escondía. «¿Lleva mascarilla mi nuevo paciente?», susurró Jaune, mientras se movía rápidamente. «No, no», dijo la voz de Milcíades Malaquita. «Penny está usando su reconocimiento facial. Dale un minuto». Un agudo pitido sonó en su auricular, y Penny habló. «Aldrich Adler, se llama Aldrich Adler». «Lo veo», asintió Jaune. Apelar a la lógica o a la emoción, coaccionarlo, convencerlo, impactarlo y asombrarlo, o simplemente lo curo y le doy órdenes a distancia. Su historial en redes sociales indica que es un hombre de mediana edad, de unos 40 años, recitó Penny. Su esposa falleció hace 3 meses por una enfermedad. Aunque trabaja como estibador, sus 2 hijos y su hija están al cuidado del colmillo blanco de Balea. Hasta el momento, su relación con su familia parece ser satisfactoria. Como de costumbre, tiene inclinaciones antisistema, aunque no discrimina especialmente a los humanos. Parece haberse graduado de la secundaria y actualmente intenta superar su adicción al tabaco mascando chicle. Jaune se llevó las manos a los bolsillos y sacó un pequeño paquete de chicles. «Genial. Hombre de familia, ¿eh? ¿Tienes sueños y aspiraciones para el futuro?» «Lo conozco», dijo Miltia. Un par de chicas de junior en sus clubes y bares más pequeños conocen a su hijo mayor. Parece que el tipo quiere abrir su propio restaurante algún día. Jaune se agachó sobre el cuerpo del hombre, sobre el cuerpo de Aldrich y lo apuntó con su cámara de pergamino. «Bien. Así que tiene lazos familiares, responsabilidades y un sueño para algún día». «Presentación». Melanie Malachite titubeó. Cara curtida y manos callosas. Arrugas por todas partes, canas, calvicie, rasgos sencillos y cuerpo robusto. Sé realista y amable. Sin palabras complicadas. Es un hombre hecho a sí mismo, o al menos eso cree, así que mantén la confianza, pero no la confrontes. «Penny, ¿cuántos años tienen sus hijos?» De inmediato, aparecieron en su pantalla 2 fotos de chicos de la edad de Jaune. Uno tiene 17 años y el otro 14, amiga Melanie. «Jaune, peínate como su hijo mayor e intenta copiar su sonrisa», dijo Melanie. «Mantén las piernas un poco más juntas y encorvada un poco, ahí, vale, ahora asegúrate de que la luz te ilumine la cara». Jaune obedeció. «¿Listos?» «Sí». «He abierto todo lo que tengo sobre él, amigo Jaune». «Está bien, entonces». Jaune cerró los ojos. Lentamente, comenzó a encender su aura, o quizás encender era una palabra demasiado fuerte. Una luz blanca y dorada comenzó a brillar lenta y constantemente desde el cuerpo de Jaune, quien lentamente movió su mano hacia su espada. Extendiendo su conciencia, extendió la mano y tocó el aura del hombre fauno. Sintiendo, saboreando la historia, composición, diseño y propiedades tan diferentes del aura extranjera, y absorbiéndolos en su interior. Si Jaune tuviera que describirlo, sería como intentar engañarse a sí mismo pensando que es otra persona. Lentamente, las puntas doradas del aura de Jaune comenzaron a cambiar a los profundos tonos marrones de un aura diferente. La del hombre herido a sus pies. El análisis tardó casi 2 segundos, y Jaune hizo una pausa. Como si comprobara la compatibilidad de los tipos de sangre, Jaune comprobó si sus auras eran compatibles. Con una respiración aguda, Jaune desenvainó lentamente su espada. El agarre de Crow Branwen sobre su espada se hizo más fuerte. Fue tal como lo sospechaba. Crow Branwen regresó a las cercanías del lugar donde se había enfrentado a un gran número de colmillos blancos y sus sospechas resultaron ser correctas. Los cuerpos, al menos la mayoría, habían desaparecido. Se llevó una mano a la sien. No estaba tropezando. Al igual que Same Rose, no era una aparición. Casquillos de bala, marcas de viruela y de espada aún manchaban su entorno.
La sangre coagulada manchaba el suelo, enmarcando los espacios vacíos donde deberían estar los cuerpos. Crow dio un paso adelante y contempló los cuerpos que habían quedado atrás. Todos estaban incuestionable e irrevocablemente muertos, o con heridas que no sanarían de forma natural. Entrecerró los ojos. Había intentado dejar con vida a tantos como fuera posible para interrogarlos, y el colmillo lo sabía. Estaban silenciando a sus propios hombres antes de que pudieran ser interrogados. Crow estaba a punto de alcanzar su frasco, cuando de repente todos sus sentidos cobraron vida. A su alrededor, cerca del límite de su audición y su tacto, en el límite de su percepción, Crow se dio cuenta de que estaba rodeado. Crow rió entre dientes. Claro que lo haría. En un lugar tan oscuro, con cada pequeño ruido resonando en las paredes y pasillos, sus sentidos, aumentados por el aura, seguían siendo inferiores a la visión nocturna y el oído de los faunos. Ya no corrían como pollos sin cabeza, sino que acechaban en la oscuridad, cerca del límite de su alcance, con los ojos abiertos y las pupilas dilatadas, observando cada uno de sus movimientos. Crow gruñó y luego comenzó a moverse hacia la derecha. Cerca de los límites de su percepción, los faunos a su derecha mantenían la distancia, moviéndose también hacia la derecha. Lo mismo hicieron los colmillos a su izquierda, atrás y adelante. Bueno, si así era como querían jugar, Crow se posicionó en uno de los mayores cuellos de botella del hospital. Se colocó entre 3/4 partes de ellos y la salida. Si querían esperar, él podía esperar. Sinceramente, no era un problema. Sus oponentes parecieron darse cuenta también, porque en cuanto dejó de caminar, empezaron a acercarse. Como un puño cerrado, los colmillos comenzaron a acosarlo desde todas direcciones. A diferencia de hacía un rato, no estaban separados en pequeños grupos, no. Tampoco se acercaban poco a poco como idiotas. Esta vez, se estaban concentrando, y Crow contó unos 50 que se dirigían hacia él. Crow volvió a examinar su entorno. Los había guiado a uno de los lugares más vacíos del hospital, y él mismo se encontraba en una gran sala de espera. Allí, podía desahogarse sin preocuparse por derribar el techo sobre los no combatientes dormidos. Allí, había bastante luz, así que su visión nocturna de fauno no les daría mucha ventaja sobre la visión de Crow. Allí, Crow Branwen podría vencerlos en una pelea más. Estiró el cuello, provocando algunos crujidos. Estaba harto de este maldito hospital. Summer estaba allí, y en cuanto le entregó el informe a Ozpin, fue a por ella. Sus oídos captaron movimiento. Los colmillos marcharon, luego se detuvieron, luego marcharon, luego se detuvieron. Crow casi se detuvo a pensar. Pasaron de ser unos idiotas gritones y parloteantes, que agitaban las extremidades como orangutanes, lanzando excrementos a una fuerza bastante organizada. Si la sincronización de los pasos era una indicación, entonces se movían en cierta forma. Intentó cambiar su arma a la configuración de pistola, y se quedó atascada desde la pelea con Summer. Maldita sea, podría haber sido útil aquí. La sala de entrada en la que se encontraba tenía unas 8 entradas. Los guerreros colmillo blanco se acercaban lentamente a través de cada una, divididos equitativamente y manteniendo una formación flexible. Estaban lo suficientemente cerca como para proporcionar líneas de fuego superpuestas, pero lo suficientemente lejos como para que incluso sus ataques más amplios solo alcanzaran a 1 o 2 enemigos por golpe. Crow sintió que su corazón se aceleraba. Era el fin. Su audición mejorada podía captar el sonido de cargadores nuevos siendo insertados en armas vacías. Crow agarró su espada con ambas manos. Esto era. Podía oír el ruido de las espadas al ser desenvainadas. Las piernas de Crow se enroscaron, listas para embestir, atravesando la pared si era necesario. Esto fue joder. Oh, ¿qué demonios es eso? Crow se arrojó al suelo, justo cuando algo salió de la pared y se estrelló contra el lado opuesto. Crow parpadeó. ¿Qué demonios era? Crow se lanzó de nuevo, esta vez hacia su izquierda, justo a tiempo para evadir otra de esas malditas cosas, mientras volvían a salir de la pared. Esta vez, la aguda mirada de Crow captó lo que exactamente le disparaban. Eran balas de fusil para ser exactos, balas amarillas de polvo eléctrico, propulsadas tan rápido que casi parecían blancas al acercarse.
tan potentes que lograron disparar con precisión, a pesar de atravesar varias paredes. Crow tragó saliva. Si bien el aura protegía pasivamente el cuerpo, dependiendo del control individual y de sus reservas, la protección del aura tenía un límite, un umbral antes de ser superada, antes de ser destruida. Claro, si uno tenía las reservas, simplemente se regeneraban unos segundos, pero a veces, unos segundos bastaban para un enemigo competente. Crow no sabía si su aura podría resistir esos disparos, y decidió que no quería descubrirlo. Crow Branwen se puso rápidamente de pie y cuando miró hacia arriba, se encontró mirando fijamente los cañones de 30 armas colmillo blanco. Pirra Nikos preparó otro disparo. Se encontraba en medio de uno de los pasillos centrales del hospital. Tuberías y cables metálicos se enroscaban a su alrededor y frente a ella, formando dos conductores casi paralelos y rectos. Los había cargado con su aura y semblanza, por supuesto, pero ahora les había inyectado la mitad de su reserva de polvo eléctrico. Le había llevado un tiempo construirlo, y había rezado para que Jauneark estuviera bien. Su fiel amigo que distrajo al espadachín blanco para que pudiera escapar. Los conductores eran ahora más grandes, más largos, más concentrados, más potentes. Había tenido que crear soportes simplemente para poder levantar la enorme construcción y girarla a la izquierda y a la derecha, pero al dispararla, sintió que todo su esfuerzo valió la pena. Llamó a su aura, y su alcance acarició rápidamente la fachada de casi cada metal del edificio. Rápidamente, como un ciego tanteando en la oscuridad, tocó cada pieza de metal que potencialmente pudiera polarizar. Palpó el equipo del hospital y lo ignoró rápidamente. Palpó los cables y las tuberías que transportaban agua y electricidad, verdaderas venas y arterias que mantenían el edificio en funcionamiento. Sintió una coraza, una espada y un escudo familiares, que solo podían pertenecer a su más querido y único amigo, mientras se refugiaba bajo una cama de hospital, y Pirra susurró su agradecimiento al aire. Sin embargo, encontró lo que buscaba. Grandes concentraciones de armaduras destartaladas y armas de producción en masa comenzaron a confluir en una sola habitación. En dicha habitación se encontraba un invitado particularmente notable con un mandoble muy familiar, el espadachín blanco, e inmediatamente dirigió su construcción hacia él. Entre ambos rieles altamente magnetizados, cada uno generando campos alternados de cargas positivas y negativas, insertó su rifle, miró. Metió la mano en su mochila y sacó un puñado de munición personalizada muy especial. Balas perforantes que contenían cristales de polvo amarillo triturados, un material lo suficientemente resistente como para atravesar una o dos paredes sin fragmentarse ni deformarse. Ella trazó su figura. Para ella, el espadón estaba suspendido en el aire, sostenido en una postura intermedia, probablemente con ambas manos. Siguiendo la posición de su torso, apretó el gatillo. La bala de polvo amarillo salió del cañón, y los rieles paralelos la empujaron y la arrastraron hacia adelante a un ritmo casi irreal. Perforó cada pared de concreto como si no fueran más que cartón, y aún así, se disparó hacia adelante, acercándose cada vez más a la suave y rosada piel del espadachín. TSK. Pir chasqueó la lengua con fastidio. Lo esquivó en el último segundo. La bala de polvo amarillo salió disparada, pero ella ya había calculado su trayectoria y se había asegurado de que no impactara a nadie. Aún así, no importó tanto que la bala hubiera fallado. La bala de polvo amarilla finalmente se desfiguró, su durabilidad se vio superada y se estrelló contra las vigas y tuberías de metal de la pared del hospital. Pirra sintió que su influencia crecía a medida que el esqueleto metálico del edificio se electrificaba, doblegándose y sometiéndose a su voluntad. Continuaría apuntando al espadachín blanco, y cada disparo fallido solo aumentaba su esfera de influencia y fortalecía sus poderes. Su única debilidad era que si el espadachín la perseguía, ella no podría hacer mucho para igualar su implacable velocidad. Sin embargo, ya lo había considerado. Tal como lo había planeado, los faunos reunidos del colmillo blanco cargaron contra el espadachín mientras este luchaba por esquivar sus disparos. Por la forma en que los había atacado a ellos y al colmillo, así como por su total desprecio por la vida de los inocentes y los daños colaterales, era probable que fuera un cazador renegado o algún tipo de cazarrecompensas. A ella no le importaba.
No era raro que varias facciones criminales subversivas se pelearan por las migajas. En ese preciso instante, lo único que le importaba era detener la masacre del espadachín blanco, y además, no era como si no pudiera encargarse de los colmillos más tarde. Tomándose un último momento para comprobar el estado de Jaune, sonrió, cerró los ojos y disparó. En cuanto las primeras ondas sonoras de esa arma en particular resonaron en sus oídos, Crow dejó todo lo que estaba haciendo y levantó su arma. La parte plana de la hoja cubrió su cuerpo como un escudo. Como era de esperar, otra bala de polvo amarillo surgió de las paredes, pero esta vez se estrelló contra el acero inquebrantable de su espada. El polvo eléctrico reaccionó, electrificando su espada y enviando corrientes eléctricas por su cuerpo, pero la mayor parte del daño simplemente crepitó en su aura. Fue un daño leve, pero no fue nada debilitante, analizó Crow. Sin embargo, aunque bloquear el disparo no hizo mucho daño al aura de Crow, lo distrajo y lo hizo tambalear por una preciosa fracción de segundo. 6 de sus enemigos, flanqueados por completo, abrieron fuego. El enemigo al que originalmente planeaba abatir desenfundó su arma y le asestó un tajo en el hombro. El aura de Crow se mantuvo fuerte, un baluarte contra el daño, pero cada ronda y cada golpe habían ido minando una vez más su alma, sus preciosas reservas se estaban agotando. Raang. Crow blandió su espada en una amplia curva, derribando a 3 de sus enemigos al suelo. Su espada desgarró la armadura que llevaban, pero claro, su armadura ya estaba dañada cuando llegaron. Un vistazo rápido confirmó sus nuevas sospechas. Todos sus enemigos estaban heridos. La sangre empapaba sus fracs blancos, y sus armaduras, y en algunos casos, sus máscaras, estaban dañadas o destrozadas. Él ya había derrotado a estos hombres y mujeres. El enemigo contaba con personal de apoyo de semblances, o contaba con médicos realmente buenos. No era como si les faltaran suministros médicos en un maldito hospital. Cada vez más faunos entraron en la habitación y, mientras cada uno de ellos se dispersaba, todos y cada uno de ellos le dispararon. Crow identificó 3 amenazas. Los colmillos. Los colmillos eran problemáticos, y eran muchos, pero carecían de capacidad ofensiva. Los sanadores colmillos. Eran molestos, pero si lograba triangular su posición, podría neutralizarlos fácilmente. En resumen, no tenían la potencia de fuego suficiente para derribarlos. Otra ronda de polvo amarillo estalló desde la pared y Crow se lanzó hacia un lado. Crow apretó los dientes. Ese maldito francotirador que atacaba muros. Potencia de fuego que podría lastimarlo. Recortando sus movimientos y forzando huecos en su postura y forma. La amenaza número 1. Concentrando su aura, Crow barrió el suelo con fuerza, esparciendo escombros, tejas rotas y polvo aburrido por el aire, ocultándolo de sus adversarios faunos. Doblando las piernas, cargó hacia el francotirador de polvo amarillo. A medio paso, blandió su espada hacia la izquierda, derribando a un fauno astado. Dio otro paso y derribó a otro enemigo, y con una poderosa estocada, saltó por la salida de la habitación y griega. Ruido sordo. Crow Branwen se estrelló. Crow Branwen se estrelló contra el aire enrarecido. Crow Branwen se estrelló contra el aire enrarecido que no parecía nada. Crow Branwen se estrelló contra el aire enrarecido que parecía un pasillo abierto y se sentía como un muro de hormigón. Crow se tambaleó hacia adelante, saliendo del hormigón. Madre mía. Acababa de chocar contra un muro. ¿Qué demonios? Había emergido en un pasillo, rodeado a ambos lados por fangs enojados, exactamente en la dirección opuesta a la que quería ir. Ambos bandos de fangs abrieron fuego, aparentemente conformes con dispararse accidentalmente siempre y cuando lograran alcanzarlo. Crow apretó los dientes, encendió su aura a su estado más defensivo y de inmediato se enfrentó al escuadrón de faunos a su derecha. Crow blandió su espada, atravesó al menos a 3 de ellos y nada. Crow parpadeó. Su espada atravesó al menos a 3 de ellos y no hizo nada. No, espera, la punta de su espada estaba a centímetros de alcanzarlos. Calculó mal la distancia, pero podría haber jurado que, al moverse para atacar a su derecha, el fauno a su izquierda se movió hacia adelante. Uno de ellos, un polluelo emplumado particularmente robusto, sacó una espada y la golpeó en el hombro izquierdo. Crow quería reír.
Un ataque lento y dolorosamente televisado en uno de los lugares que la gente reforzaba inconscientemente con sus auras. ¿En serio? Crow simplemente inclinó su cuerpo unos centímetros y de inmediato sintió una cuchilla apuñalarle el estómago, y aunque su aura dispersó el daño, el dolor se apoderó de su costado. Crow parpadeó. Allí, ante él, el mismo polluelo robusto y emplumado, blandiendo la misma espada con la que había asestado el golpe, retraía la mano tras su exitosa estocada. Por reflejo, Crow le dio un revés con su izquierda, enviándola a volar hacia sus amigos animales del corral que estaban detrás de ella. Sin embargo, cuando se giró, una vez más se encontró cara a cara con las armas de una docena de guerreros enojados. Emerald sustra y se miró en un espejo. Dicho espejo reflejó otro espejo, y 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 así sucesivamente hasta que se detuvo en un viejo borracho y apestoso capaz de hacer que su compañero, Mercury Black, pareciera, o quizás oliera, un campeón de la higiene aceptable. «Dame una mejor vista del fondo del salón», le murmuró a su diminuto aliado. Sentada junto al cristal de la ventana, con su paraguas de encaje captando la deslumbrante luz de la luna, Neopolitan le dedicó una sonrisa traviesa antes de obedecer, levantando un juego de espejos y ampliando la vista de Emerald. Esmeralda se mordió el labio. Su semblanza era una parte integral y esencial de los planes de Cinder. Las semblanzas de ilusión eran poco comunes, sobre todo su tipo específico de ilusión, con la que podía obligar literalmente a su objetivo a ver cualquier cosa que ella quisiera que viera, oliera o escuchara. Además, se trataba de Crow Branwen, un veterano cazador con acceso a los oídos del mismísimo Ozpin. Necesitaba mantener sus ilusiones sutiles, nada demasiado drástico, para no convertirse en un blanco aún mayor y poner en peligro los planes de Cinder. Esmeralda entrecerró los ojos y plantó otra ilusión en los ojos de Crow. No sabía exactamente cómo funcionaba su poder. Si alteraba las señales que viajaban por los nervios ópticos de una persona, si modificaba la información sensorial en su cerebro, etc., pero lo que sí sabía era que podía manipular más que solo la vista. Mientras mantuviera el contacto visual, podía susurrar mentiras al oído, tejer realidades en los ojos y acariciar fantasmas en la piel. Crow Branwen realizó otro ataque furioso y Emerald impuso su realidad a sus sentidos. «Las balas que vienen están a 5 centímetros a la izquierda», susurró su semblante. «No te preocupes, puedes aguantar ese disparo, es solo una cerbatana». «El hombre que intenta darte un golpe en la cabeza con su espada». «No te preocupes, cariño, aún está a 2 segundos de distancia. Podrías derrotar a los colmillos que tienes delante primero y luego volver a encargarte de él». Las balas impactaron el aura de Crow. Crow recibió una escopeta en la cara a quemarropa, prefiriendo resistirla en lugar de los otros ataques desesperados. El fauno, que se agitaba con la espada, lo golpeó de lleno en la mejilla. Esmeralda se mordió el labio y luego se giró hacia Neo, sus ojos rojos clavados en orbes desiguales de color rosa y marrón. Neo levantó una ceja y le ofreció una palma vacía. «Sí, lo sé», gruñó Emerald. «Deberíamos irnos, pero seamos realistas. Soy el objetivo de Crow Branwen, y si se da cuenta de que estoy escapando, estamos perdidos». Neo levantó un espejo y vio escuadrones completos de soldados colmillo blanco avanzando hacia la posición de Crow Branwen. «Es mejor no correr riesgos, Neo». Neo levantó las cejas con la expresión universal de «¿Hablas en serio, hermano?». Por supuesto, además, Crow ha sido una de sus mayores espinas en el costado desde siempre. Ahora tenemos la oportunidad de derrotarlo. ... Refuerzos de colmillo blanco. VPDL SWAT. Cazadores de Vale. La maldita guardia conciliar. Por favor, como si de verdad fueran a venir. ... Sí, estoy siendo racional. No hago esto solo porque se parezca un poco a Merc. No hago esto solo porque nos persiguió por el campo y tuvimos que comernos las botas de Merc para sobrevivir. ¿De dónde sacaste esa idea? ... No, por última vez, no hago esto porque quiera que Cinder me note. Soy una adulta madura que no necesita validación. Neo resopló y, saltando de su percha, desapareció con un tintineo de vidrio. Bien. Me alegro de haberme librado.
se burló Esmeralda. Me lo pasaré genial aquí y escaparé sola. ¿Dónde estaba? Crow Branwen había esquivado por poco una vez más el disparo de aquel misterioso francotirador de polvo amarillo. Apretando los dientes, forzó una abertura en la formación colmillo y reanudó su ataque. Esmeralda entrecerró los ojos. El Dust Sniper disparó de nuevo, y mientras Crow esquivaba hacia la izquierda, preocupado, la puerta de entrada al sniper se movió vagamente unos pocos pies hacia la derecha. Un estruendo atronador resonó en los pasillos resonantes, seguido poco después por un aullido de maldición. Esmeralda se frotó las manos y se rió locamente. «Maldita sea», maldijo Crow, tambaleándose tras chocar con otra maldita pared. Malditas paredes fijas irían a su lista de cosas por hacer. Ahí está, a por él, dijo la voz de los colmillos a sus espaldas. Mientras 30 de los 50 colmillos se adelantaban para atacarlo, los 20 restantes permanecían en un perímetro flexible a su alrededor. Grave error. 5 hombres dispersos en todas direcciones no podrían detenerlo. Probablemente solo estaban allí para asegurarse de que no saliera de su perímetro sin ser detectado. Extendió la mano hacia su aura, y aunque respondió, estaba disminuida, cayendo alrededor de amarillos medios. Maldita sea. Crow ni siquiera recordaba la última vez que su aura había caído por debajo del verde. Los colmillos lo habían estado atacando lentamente, y ni siquiera podía eliminarlos con facilidad, porque si se quedaba demasiado quieto, sería presa fácil del francotirador. Nuevamente intentó cambiar las configuraciones de espada a guadaña, solo para que los engranajes y ruedas dentadas de la empuñadura de su arma se atascaran y bloquearan. Crow gruñó. Esa fue la última vez que usó metal del maldito báculo. Se pegó a la pared para evadir el fuego concentrado de los colmillos blancos. Por mucho que venciera a muchos, todos parecían levantarse de inmediato. Retrocedió, tomando por sorpresa a un escuadrón de 5 y neutralizándolos de un solo golpe. E inmediatamente, 2 escuadrones más de 5 avanzaron, y aunque sus golpes podían desviar la mayoría de las balas, la gran cantidad de armamento que le lanzaban seguía erosionando su aura a un ritmo insoportable. Crow dio un paso atrás y pudo ver cómo uno de esos escuadrones continuaba persiguiéndolo, mientras los otros se arrodillaban para recoger a sus enemigos caídos, arrastrándolos fuera de la vista. Sus ojos expertos observaron de arriba a abajo la apariencia de sus enemigos. Ningún fan, salvo quizá aquel teniente, resistió más de un ataque suyo, y estos hombres y mujeres, a juzgar por sus ropas y equipo destrozados, aguantaron 3. Habría quedado impresionado si no hubieran sido tan irritantes. Con una facilidad casi desdeñosa, Crow se lanzó hacia adelante, moviendo la espada por completo, y atravesó el perímetro construido apresuradamente. Al final, este era su único punto débil. Si hubiera seguido luchando en esa habitación, o quizás en esa trampa mortal, probablemente habría perdido por desgaste. Los colmillos contaban con una especie de sanador, una especie de ilusionista y una especie de francotirador. El ilusionista y el francotirador lo inmovilizaron, dejándolo expuesto a los disparos fulminantes de las tropas de los colmillos, y el sanador se aseguró de que pudieran rotar y seguir atacando. Lo único que les faltaba era la trampa. Era una trampa impresionante, sí, pero no tenían ningún medio real para retenerlo allí. Ningún medio real para que siguiera luchando en sus desiguales condiciones. E inmediatamente, al atravesar su perímetro, sintió que toda la formación, todo el círculo, se cerraba en su persecución. Las paredes estallaron cuando otra bala de polvo amarillo se dirigió hacia su posición, pero falló por poco. Allí estaba la apertura que estaba esperando. Usando los agujeros de bala en las paredes como referencia, Crow corrió de inmediato por los pasillos, zigzagueando a izquierda y derecha. Los disparos del francotirador comenzaron a desviarse violentamente, cada uno más amplio que el anterior. Detrás de él, hay que reconocer que el colmillo había intentado seguirle el paso, pero para alguien como Crow, era como si estuvieran arrastrándose. Un paso rápido a la derecha hizo que Crow esquivara otra ráfaga de polvo amarillo desesperada. Nada podía detenerlo, nada lo detendría. Crow se detuvo. Verás, la cuestión era que ningún cazador llegaba a la edad de Crow sin desarrollar un sano sentido del peligro.
dado que los cazadores siempre estaban en el campo, a veces en equipo, a veces solos, y en el caso de Crow, casi siempre en solitario, una buena dosis de paranoia era casi un requisito indispensable. Crow sintió malicia. Del francotirador percibía una fría indiferencia. Simplemente quería neutralizarlo. De los colmillos percibía una orgía vertiginosa de desesperada esperanza y miedo. El fauno danzando al filo del sable entre la vida y la muerte. Pero de esta nueva presencia no era más que dolor e ira. Estaba sedienta de sangre, y el hecho de que aparentemente captara los sentidos de Crow significaba que también representaba una amenaza. Crow avanzó lentamente. No estaba en uno de los pasillos principales, sino en un estrecho pasillo lateral. A juzgar por el tiempo que tardaron las balas de polvo amarillo del francotirador en impactarlo, estaba muy cerca. Crow se detuvo a mitad de paso, su enemigo estaba aquí. El crujido del metal contra la piedra resonó en sus oídos. ¿Alguien repetía su truco favorito para entrar? Unos pasos pesados empezaron a acercarse cada vez más, hasta que un hombre corpulento apareció ante sus ojos. ¿Sigues vivo?, silbó Crow. A diferencia de los demás colmillos con los que luchaba, este estaba bañado en sangre. El teniente Colmillo Blanco abrió las piernas en posición de batalla, alzando su espada sierra maltrecha en un último acto de desafío. ¿Sigues vivo?, silbó Crow Branwen. Te diré algo. Tú y tus hombres depongan las armas, y te garantizo que no los mataremos. El teniente sonrió con los labios rotos, y los colmillos claramente descubiertos y visibles, incluso a los ojos de un humano. Crow Branwen rió entre dientes. Morirás, ¿lo sabes? ¿Morir? No lo entiendes, susurró el teniente. El fauno alzó su espada en posición de batalla. Ahora es cuando realmente vivo. Los labios de Crow casi se curvaron hacia arriba mientras preparaba su propia arma, sus posturas reflejándose entre sí. Tú también lo entiendes, ¿verdad, guadaña?, dijo el fauno. Crow sonrió. ¿Cómo te llamas? Nombre. Un nombre era más que un simple conjunto de palabras. Los nombres tenían poder. Denotaban identidad y función, o las definían. En la cultura baleana, el lobo era un depredador, una amenaza. Atacaban al valioso ganado en las granjas, y posiblemente a los viajeros cansados en los caminos. Los atlesianos discrepaban, atribuyendo al lobo virtudes de fuerza y lealtad. El lobo era cazador incluso en esos gélidos desiertos, y trabajaba en manadas, con todos sus miembros trabajando en perfecta armonía. El teniente dejó de usar su nombre durante mucho tiempo. No, quizá dejó de serlo cuando adoptó el término teniente. Su antiguo nombre dejó de ser relevante. Soy un teniente del Colmillo Blanco, retumbó, antes de levantar su espada y atacar. Teniente. Oficial, líder de la manada, con una posición lo suficientemente alta como para tomar decisiones, pero lo suficientemente baja como para ser prescindible. Nació en la causa y se entregó por completo a ella. Eso era todo. Su aura ya estaba roja cuando cargó contra el espadachín blanco. Pisando con tanta fuerza que una red de grietas floreció en el suelo, blandió su espada sierra sobre su cabeza en un poderoso golpe. Sonido metálico. Ambas espadas se encontraron en una ráfaga de acero. El teniente rugió con sus últimos alientos. Los últimos vestigios de su ira parecían alimentar el furioso aullido de su espada. Con cada golpe, los afilados dientes de su espada sierra se clavaban en su enemigo, pero a pesar de todo su esfuerzo, solo masticaban acero frío. El rostro de Crow Branwen era solemne, aunque divertido, y su espada reflejaba su semblante. Su espada, práctica, lucía grabados ornamentados y se movía con firmeza de un lado a otro, bloqueando los golpes del teniente con la mayor eficacia. En un último momento, el teniente agarró su espada con ambas manos y bajó la hoja hacia su enemigo. En ese momento final, Crow agarró su espada con ambas manos y bajó la hoja hacia su enemigo más rápido, parando la espada del teniente y cortando el aura, la armadura, la carne y los huesos de un solo golpe. La enorme espada de Crow se clavó en el cuerpo del fauno, deteniéndose en su abdomen, justo después de atravesar su corazón y sus entrañas. Buena pelea, chasqueó la lengua Crow. Buena pelea. El teniente dejó caer su arma, la espada sierra resonó inútilmente en el suelo y su incesante zumbido finalmente se silenció.
Se acabó. Buena pelea, teniente, dijo Crow con voz clara y sin arrastrar las palabras, en postura inmóvil y con la espada clavada en el cuerpo de su enemigo. No tienes nada de qué avergonzarte. ¿Qué? Crow Branwen pensó que había ganado. Los labios rotos y los dientes astillados del teniente se ensancharon en una gran sonrisa. Los ojos de Crow se abrieron de par en par al oír un ruido familiar, el ruido de una espada siendo sacada de su vaina. Él se dio la vuelta y la vio. Verano, dijo Crow con voz áspera y seca. Emergiendo de las sombras a un lado, con la luna a sus espaldas, Summer Rose apareció una vez más, sacó su espada y la apuntó directamente entre los ojos de Crow Branwen. El pánico inundó los nervios de Crow como agua helada cuando la espada de Summer comenzó a brillar con un blanco purísimo, con un dorado ardiente cerca de las puntas. Lenta pero seguramente, sus rasgos se deformaron en ira, y el dorado se tornó carmesí, el color del aura de Crow. Crow luchó, su espada todavía estaba en el cuerpo del teniente y no se movió. Con la mirada firme y el rostro decidido, un rayo de luz blanca y carmesí salió disparado de la espada de arco blanca. Crow apretó los dientes anticipando un ataque, pero el flujo de lo que debía ser aura lo esquivó por apenas unos centímetros. Ella falló. Crow volvió a mirar a quien creía que era su compañera de equipo, y por la satisfacción momentánea que se reflejaba en esos elegantes rasgos, Crow supo que no era así. Crow le dio la espalda a Summer, recorriendo la corriente de aura blanca y carmesí, y vio que, no, él no era el objetivo de esa corriente. Era el teniente. El teniente soltó una risa áspera y cruel, su cálido aliento sopló en el rostro de Crow, mientras el aura del fauno comenzó a brillar en un carmesí brillante. Con un tirón, Crow intentó desenvainar su espada, pero sus ojos se abrieron de par en par, al ver que la hoja se negaba a moverse. Lo que fuera que Summer estuviera haciendo parecía sobrecargar el aura y las habilidades regenerativas del fauno. Este sanaba alrededor de su arma, envolviendo la hoja con nueva carne, hueso y aura. Crow tiró una vez más, pero la hoja se movió unos centímetros. El teniente siguió riendo, mientras la sangre brotaba de su garganta y le salpicaba el rostro a Crow, mientras sus carnosas manos rodeaban las de Crow y, en cambio, hundía la hoja más profundamente. Allí están. Se oyó una voz desde el fondo del pasillo. Crow echó un vistazo rápido, solo para ver el estruendoso coro de botas mientras escuadrones y escuadrones de guerreros colmillo blanco se reincorporaban a la lucha. La desesperación ahora alimentaba sus músculos. Crow tiró de nuevo, dominando al teniente, pero antes de que su espada pudiera liberarse, se distrajo con un brillo en el rabillo del ojo. Crow se giró para mirar, y el destello metálico resultó ser una cadena. Una hoz de cadena. Un Okusarigama, para ser precisos. Las cadenas pesadas se engancharon alrededor del cuello de Crow, y aunque los últimos restos de su aura impidieron que cortaran, se apretaron y fue arrancado del suelo, alejado de su arma. Crow rastreó las cadenas, y estas lo condujeron a lo que parecía una cazadora adolescente vestida de blanco, oliva y cuero. Los ojos de Crow se abrieron de par en par al reconocerla al relacionar ese cabello verde y ojos rojos con la foto que Glinda Godwich le había enviado esa misma noche. Esa era ella, ese era su objetivo. La mente de Crow estalló en una epifanía. Ese era su objetivo, el ladrón que trabajaba junto a Roman Torchwick. Su objetivo trabajaba con la reina. Lo había visto junto a otros cazadores de su edad, la había visto luchando junto a otros cazadores que podrían ser agentes de la reina. Necesitaba llevarle esa información a Ozpin. Al principio de la noche, apenas tenían información sobre la reina y sus peones. Sin embargo, ahora tenía rostros, armas y quizás rastros de aura. Con un poco de coordinación con los demás reinos, podrían lanzar una cacería humana por todo Remnant. Crow usó lo último de sus reservas de aura y se quitó las cadenas que le ataban el cuello. Al ponerse de pie, la mirada de Crow se desplazó a su alrededor con furia. Frente a él, Summer Rose, con sus fríos ojos azules brillando bajo la capucha, la ladrona colocó su Kusarigama en posición de arma. A su espalda, el teniente se había arrodillado sobre una rodilla, aún atravesado por la espada, y tosía con fuerza. Crow saltó hacia atrás y extendió la mano hacia su espada. Los ojos rosados y marrones se retorcieron en una alegría cruel.
Cuando las manos de Crow tocaron la empuñadura de su arma, la empuñadura, la protección, la hoja misma e incluso el teniente colmillo blanco al que estaba adherida se rompieron en brillantes pedazos de vidrio. Detrás de él, una segunda figura, la de una chica más baja y bien vestida de blanco, apareció al lado de Summer Rose. Crow se miró las manos y maldijo. Un movimiento captó su atención y, al levantar la vista, se encontró de nuevo frente a las armas del colmillo blanco. Dispararon, cubriendo la zona de plomo y polvo. Crow esquivó, pero ni siquiera él pudo esquivar todos los disparos. Los colmillos blancos se recuperaron al ver a su adversario desarmado y atacaron en una oleada. Algunos incluso se atrevieron a acercarse en rango cuerpo a cuerpo. Crow apretó los puños y se lanzó de nuevo a la batalla. Arma o no, un cazador era un cazador. Sus puños se estrellaron contra las filas del colmillo, y sus manos abiertas les rompieron las muñecas, y se apoderó de sus armas para su propio uso. Contra el poder de 50 hombres, Crow podía defenderse. Detrás de él, Summer Rose levantó su espada. Detrás de él, Jaune Arg levantó su espada. Las multitudes de faunos que Crow había noqueado recobraron lentamente la conciencia. Segundo a segundo, más y más faunos se levantaron, embistiendo a Crow con sus rifles, cortándolo con sus espadas y disparándole con sus armas. Emerald Sustray entrecerró los ojos. Crow parpadeó y recibió un golpe. Los cortes desde arriba se convirtieron en estocadas bajas. Las balas comenzaron a hacerse invisibles. Su visión, junto con la oscuridad de la noche, la neblina del gas somnífero y el alcohol que había ingerido, se volvió aún más borrosa. Voces susurraban en sus oídos, y sintió heridas donde sabía que no había sido alcanzado. Los ojos de Neopolitan se movieron, el rosa y el marrón se alternaron y bailaron. Crow continuó luchando incluso mientras el suelo se movía y consideraba cerrar los ojos. Su ojo izquierdo le reportaba una información visual que contradecía lo que veía con el derecho. Si cerraba los ojos, podía ver un tercer conjunto de imágenes, o al menos creía estar cerrándolos. Desarmado, herido, perdiendo terriblemente y prácticamente ciego, todo empezó a oscurecerse, a fundirse en una confusión indescifrable. Sin embargo, a pesar de la escala de grises, solo una cosa permaneció clarísima para Crow. La radiante figura blanca todavía estaba en medio de él, cuyos ojos brillaban de un azul cielo plateado. Había tantas cosas que quería contarle, pensó Crow. Se había perdido casi una década de la vida de Ruby y Jan. Quería contárselo todo. Cómo Tai se había vuelto completamente loca al irse, cómo Ruby había intentado copiar sus galletas y había acabado quemando la cocina y el bosque, y cómo Jan aún se las arreglaba para mojar la cama a su edad. Necesitaba contarle todo lo que habían descubierto sobre la reina, contarle sobre la militarización desenfrenada de Atlas, sobre la creciente tensión en Vacuo, sobre la desaparición y el abandono de Raven. Usando a Summer como luz guía, a pesar de que el resto de su mundo se hundía en el caos y la oscuridad, él siguió adelante, una última vez. Arrojó a un lado a los soldados colmillo blanco como si no fuera nada, como hojas que se arrastran al viento. La ladrona arrojó sus cadenas, y él las apartó de un manotazo. Dio un paso adelante, y la ladrona y el enano retrocedieron. Tai, Ruby, Jan, dijo Crow, extendiendo su mano hacia Summer. Summer inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Quién?, preguntó ella, con una confusión genuina impregnando sus palabras. Escuchar esa sola palabra fue lo más doloroso que Crow había sentido esa noche. El aura de Crow se apagó. Una bola de polvo amarillo brotó de las paredes y cayó sobre su mano extendida, destrozándola, rompiéndole el hueso, desgarrando la carne y arrojándolo contra la pared. Pirranicos expulsó el casquillo de la bala de su rifle y recargó su arma. Fue extraño, reflexionó Jaune Arg. Señor. Laurel Carnelian hizo un saludo apresurado y descuidado. Por fin ha muerto, señor. Jaune se arrodilló junto al cazador caído. Tras caer junto al muro, los colmillos le dispararon unas cuantas veces más por si acaso. Solo cuando los últimos destellos carmesí de su aura se extinguieron y las balas comenzaron a penetrar en su hombro, dejaron de disparar. Jaune observó su rostro abatido e inexpresivo. Lentamente, se llevó los dedos a la garganta para comprobar si tenía pulso. Los cazadores eran realmente difíciles de matar.
Mientras les quedara un poco de aura, un poco de alma, un poco de esperanza, sus cuerpos intentarían sanar, regenerarse y recuperar el bienestar. Era realmente extraño, reflexionó Jaune Ark, que a pesar de ser probablemente el cazador más fuerte que había visto, Jaune nunca se sintiera realmente amenazado. Era como si este hombre lo lastimara, lo golpeara, pero no lo matara ni le causara daño permanente. Las palmas de sus manos le hormigueaban, pero recibió cosas peores de parte de Winter Schnee, los Grimo, quizás incluso de los Fang que estaban detrás de él. Una cara en forma de corazón apareció de reojo. «¿Sucede algo, señor?», intervino Laurel. Antes de soltar al espadachín, forzó una pequeña chispa de aura que se deslizaba por la garganta del hombre golpeado. No lo suficiente como para curarlo y dejarlo listo para el combate, pero sí para evitar que se desangrara. Una presa fácil para el departamento de policía de Virginia. «Está muerto», mintió Jaune. Los hombros del colmillo blanco en el pasillo se relajaron y la tensión abandonó sus hombros. Jaune apretó los puños. No sentía hormigueo, ni picazón, ni entumecimiento. Estaba bien. O eso, o tenía las palmas rotas. Encendiendo y apagando su aura, evaluó sus reservas y las encontró en lo profundo del rojo. Realmente necesitaba poner a prueba su semblanza. ¿Estaba realmente infundiendo aura a otras personas, o simplemente llevándolas a estados y condiciones donde el aura podía reponerse mejor? ¿Qué pasaría ahora?, se preguntó Jaune. Desconocía la situación. Los colmillos habían venido a por la ladrona, el cazarrecompensas pedófilo probablemente había venido para robarla o para combatir a los colmillos, él estaba allí para divertirse, el asesino estaba aquí para apuñalar gente, y la ladrona había perdido la memoria. Jaune entrecerró los ojos levemente. Aún así, la ladrona se las arreglaba para luchar de maravilla, y parecía encontrar y usar su equipo con facilidad. Sus buenos instintos, su conocimiento y su disciplina, adquirida con esfuerzo, se mantenían a pesar de la pérdida de memoria. De todas formas, los colmillos habían sido descolmillos, y probablemente estaba pateando traseros y tomando nombres en algún lugar del edificio. Los recuerdos del ladrón habían desaparecido y los colmillos parecían estar garabateando toco a los niños pequeños y variantes del mismo en la ropa, el arma y la piel del espadachín blanco con marcadores permanentes. Jaune lo aprobó, así la policía sabría al instante de que era culpable. Esa iniciativa debía ser recompensada. Jaune se giró hacia un lado, mirando el rincón donde se habían escabullido el ladrón y el asesino, Neopolitan. Parecían estar enfrascados en una conversación, pero no podía oír nada desde donde estaba. Con las palabras ya formándose en su lengua, se acercó a ellos y griega. Jaune parpadeó. Su dedo tocó algo suave y frío, una especie de barrera invisible que lo separaba de la imagen del ladrón y Neopolitan. Extendió la mano hacia ellos, y todo el pasillo, así como las imágenes de ambas chicas, parecieron hacerse añicos en brillantes fragmentos de cristal que desaparecían. Jaune cerró la boca. Se habían ido. Mierda. Jaune resistió las ganas de maldecir. Esto era un desastre. Su principal pista sobre Roman Torchwick había desaparecido, el hospital sufrió un ataque con gas, el asesino había desaparecido, y aquí estaba, solo, rodeado de terroristas en medio de la escena del crimen. ¿Qué carajo se suponía que debía hacer con ellos? ¿Luchar contra ellos? No tenía suerte, estaba agotando su aura, y ser golpeado y acosado por la misma gente a la que curaba era una tontería. Escapar. Podría irse tranquilamente y dejarlos en manos de las autoridades, pero entonces, no sé, quizás recordarían que tenían a todo un hospital como ventaja. Jaune lo tachó de la lista. No, Jaune tenía que encontrar alguna forma de desactivar esta situación. Los ojos de Jaune escudriñaron a la multitud. Lo notó en la forma en que sus ojos se movían y sus cuerpos se crispaban. Lo notó en la forma en que se frotaban las manos frías y en su postura. Estaban, en una sola palabra, aterrorizados. Querían escapar. Su objetivo se había perdido, sus refuerzos probablemente no llegarían y enfrentaban una muerte segura si se quedaban allí en algún acto de desafío lúgubre e inútil. Jaune estuvo de acuerdo. Él también quería salir. Jaune levantó la mano para masajearse la sien y luego se detuvo, consciente de repente de que era el centro de atención.
Los colmillos deambulaban con incertidumbre, recargando sus armas, vendando las heridas que aún les quedaban y desplegándose a cubierto. A pesar de todas esas tareas, todos tenían algo en común: lo esperaban para que les diera órdenes. Él había ejercido su autoridad, y en su desesperación, se habían sometido. No podía permitirse parecer débil. La mano que estaba a punto de masajearle la sien pasó por su cabello en un movimiento que Jaune pensó, esperaba, que fuera suave. Adición. No podía darse el lujo de parecer débil, no fuera que recordaran quién fue, parcialmente, con suerte, tal vez, responsable de haberlos metido en este festín de mierda en primer lugar. Respiró hondo, se enderezó la espalda y puso las manos en las caderas. Jaune levantó la vista y movió los labios, susurrando un silencioso agradecimiento a Bianca por el hecho de que su capa hiciera que sus hombros parecieran más grandes de lo que eran en realidad. No tenía idea de qué diablos estaba haciendo. Todas las miradas se posaron en él y Jaune sonrió. Afortunadamente, ellos tampoco lo hicieron. Jaune giró sobre sus talones, encontrando las miradas de sus antiguos lugartenientes y cabecillas, y se detuvo de inmediato. Aparte de Laurel Carnelian, no conocía a nadie, y el hecho de que aún llevaran puestas las máscaras y capuchas tampoco ayudaba. Su mirada penetrante no pasó desapercibida, e inconscientemente, comenzaron a enderezarse, formando pequeñas filas. Nunca pensó que lo diría, pero se alegró de que Adam Taurus, con su colorido vocabulario compuesto únicamente por HN, HMPH y varios gruñidos, guiara al colmillo. Tras conceder designaciones temporales a sus improvisados oficiales, los miró a los ojos uno por uno. Laurel asintió. Bola de pelo asintió. Hombre peludo asintió. Chica ardilla asintió. Lentamente, Jaune levantó las manos, con las palmas hacia el aire, como si estuviera a punto de rezar. Los ojos de Faunus lo seguían, observando cada uno de sus movimientos con cierta estupor. Y entonces aplaudió con fuerza, provocando un sobresalto en la mayoría de los faunos, sobre todo en los de las variedades canina y felina. Dio un paso al frente, concentró los últimos vestigios de aura en su garganta y habló con su voz más autoritaria. Todos, dijo Jaune, y el mundo escuchó. Vale ha enviado a uno de sus mejores cazadores, Melanie le susurró un nombre al oído. El mismísimo guadaña de Vale, para aniquilarnos. Jaune hizo una pausa dramática, con la capa ondeando a su alrededor, proyectando sombras por toda la sala. Con un gesto impresionante, señaló con el dedo al espadachín blanco caído. Y aunque le hemos dado una paliza a este cazador pedófilo de segunda, no podemos ser descuidados, porque Crow Branwen, el mejor de Vale, está en camino para pelear contra nosotros. Se quedaron boquiabiertos, y algunos colmillos observaron lentamente al espadachín blanco caído, luego a Jaune, y luego al espadachín. Por los auriculares, oyó extraños ruidos de asfixia. Jaune asintió con gravedad. De hecho, si él hubiera estado en su lugar, también se habría quedado sin palabras con la noticia. Pero no importaba, tenía que actuar. Tú y tú, les dijo Jaune a Fluffles, Snowball y Chica Ardilla, despertándolos de su aturdimiento. Tomen a sus equipos y prepárense para partir, tenemos que irnos de aquí antes de que él y sus fuerzas lleguen. Se giró hacia Laurel, que parpadeaba, y dijo, Laurel, tu equipo está conmigo. Nosotros nos ponemos al frente. Los colmillos comenzaron a reunirse y a moverse, sin duda impulsados por sus urgentes advertencias. Jaune tuvo que contener sus reacciones. Contó al menos 50 de los soldados más experimentados de Adam Taurus, y estaba a punto de dejarlos escapar. Jaune respiró hondo. Estaba haciendo lo correcto. Los colmillos no eran inocentes. De hecho, ellos habían empezado todo este maldito lío al atacar un hospital, bueno, un hospital fortaleza, desde el principio. Si los delataba, les darían a las autoridades mejor información sobre los colmillos, y privarían a Adam de hombres útiles. Podría ser que Penny o los gemelos contactaran sutilmente a las autoridades para emboscar a los colmillos que lo acechaban o algo así. Claro, habría daños colaterales, pero habían bajado otro piso cuando Laurel se le acercó. Se acercó, pero permaneció respetuosamente a varios pasos de él.
Disculpe, señor, dijo Laurel, con la cabeza rubia inclinada en señal de deferencia. Solo quería agradecerle por todo. La reconoció Jaune sin detenerse. Nuestras órdenes de Adán fueron evitar el conflicto contigo a toda costa, y aunque confundimos a Crow, ese pedófilo, contigo, aún así te uniste y nos lideraste. Sí. Ni lo menciones, Jaune se rascó la nariz. Aunque uno de nosotros te dispare y... Y yo ese fui mala contigo y Laurel inclinó la cabeza y sus mejillas se sonrojaron. Laurie, no pasa nada, en serio, dijo Jaune rascándose la cabeza. Oye, no pudimos atrapar a ese pequeño ladrón. En todo caso, debería disculparme contigo. Supongo que lo que intento decir es, Laurel respiró hondo y le dedicó una sonrisa radiante. Gracias por ayudarnos. De verdad te debemos la vida. Fuimos unos tontos al dudar de tu promesa. Jaune le devolvió la sonrisa. Créeme, no fue problema, de todas formas estaba aquí. Promesa. Jaune se congeló. Promesa. Lo prometo. Podía oír los tonos autoritarios pero cálidos de su padre fusionarse con la voz angelical de su madre, junto con las voces de la apasionada Rouge, la distante Bianca y todas las demás resonando en su mente. Recuerda, Jaune, las voces se habían fusionado, superponiéndose a la perfección. Los Arcs nunca faltan a su palabra. Hijo de puta, susurró Jaune. Siendo el niño joven y estúpido que era en ese entonces, preguntó qué pasaría si no lo hacía. Oh, dijo la singularidad, 9 voces distintas respondiendo alegremente en perfecta armonía. Te explota la polla. Oh, mierda, ahora no podía cometer ningún error. Ese señor. Balbució Laurel. Antes de que Jaune pudiera responder, un tono alegre sonó en su oído y Penny comenzó a hablar. Traigo buenas noticias, amigo Jaune, canturreó Penny. La guardia conciliar se dirige hacia ti ahora mismo, con todas sus fuerzas. Señor Jaune, pasa algo. El pánico debió reflejarse en su rostro. Jaune Arts se encontraba en una encrucijada, en una bifurcación del destino. En el primer camino, podía cumplir su promesa, permitiendo que los enemigos de Vale y la humanidad sembraran el caos en la civilización. Aunque el colmillo blanco luchaba por una causa noble, sus acciones sumían a los reinos en el caos y la confusión, poniendo en peligro a innumerables inocentes. En el segundo camino, podía romper su promesa, ser tildado de cobarde y gallina, y entonces su pene explotaría. Con ambas cabezas en juego, Jaune respiró profundamente antes de tomar su decisión. La maldita guardia conciliar está aquí, advirtió Jaune, mientras las palabras salían con los dientes apretados. Laurel lo miró boquiabierta, haciendo una maravillosa imitación de un fauno deslumbrado por los faros. Jaune sintió un hundimiento. ¿De verdad hizo lo correcto? ¿Acaso condenó a inocentes a morir en un futuro ataque de colmillo blanco? Dejarlos ir significaba que él también era culpable de sus futuros crímenes. Asesinato, terrorismo, propaganda hilarante y orinar en público. Tenía que haber una manera, un punto medio para detener esto. Jaune se giró y apoyó ambas manos sobre los hombros de Laurel Carmelia. Ella se estremeció, y Jaune le sujetó la barbilla, mirándola fijamente a los ojos. Necesito que hagas algo por mí, Laurie, dijo Jaune con voz suave como la seda. Laurie seguía boquiabierta, con los ojos desorbitados, como los de una cierva ante un mecha atlesiano que se aproxima. A su alrededor, la columna Fang se había quedado completamente inmóvil. Te necesito, susurró Jaune, su voz cálida en sus oídos. Ese señor. Para hacerme una promesa, continuó Jaune, sus ojos azules brillaban casi plateados bajo la luz de la luna. Laurel había empezado a hiperventilar. Los colmillos habían abandonado toda pretensión de formación, y en su lugar se agruparon para intentar obtener mejores vistas. Haré lo que sea, señor, susurró Laurel, mientras sus manos de alguna manera encontraban el camino hacia los hombros de Jaune. ¿Algo? Jaune puso una sonrisa burlona en su rostro. Lo que sea, Laurel cerró los ojos y se inclinó hacia adelante. ¡Genial! Jaune sonrió, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba a una distancia socialmente aceptable de Laurel. ¿Me prometen que se portarán bien? Yo, sí, ¿eh?
Laurel parpadeaba rápidamente. Jaune se acercó y le dio una palmadita en el hombro. ¡Qué pasada! Muy bien, todos. Jaune dirigió la mirada hacia la multitud, que de repente era numerosa, desenvainó su espada y la alzó. La Guardia Conciliar se dirige a nuestra posición, probablemente liderada por el cazador veterano Crow Branwen. Casi inmediatamente, todo el grupo de trabajo se puso en guardia, como si hubieran recibido una descarga eléctrica, pero antes de que se pudiera producir cualquier reacción importante, Jaune habló. La realidad es simple, declaró Jaune. No podemos vencerlos, no ahora mismo. Así que no vamos a desperdiciar nuestras vidas intentándolo. Jaune señaló a Cross y a Morse a sus oficiales. Conozcan sus grupos, quiero que escapen. Conozcan el terreno, cúbranse con fuego mientras se retiran. Retirada. La guardia no sabe exactamente dónde estamos debido a los daños que hay por todas partes. Uno de sus oficiales intervino. Pero señor, si la guardia está aquí, ¿no habrá rodeado el recinto? Seguro que ya tienen todas las salidas cubiertas. Jaune presionó un botón en su auricular, asintió y, casi exasperado, chasqueó los dedos. De repente, todas las cámaras del pasillo dejaron de moverse. Una a una, las bombillas de las cámaras comenzaron a encenderse con un verde neón brillante, abriendo un camino. Sigue las luces, Jaune sostuvo su mirada. Esta es una fortaleza de emergencia para Vale, así que tiene sus propias salidas secretas. Probablemente puedas quitarte los uniformes y mezclarte con la multitud cuando termines. Los colmillos se quedaron mirando, con las mandíbulas abiertas, sus dedos fijos, luego volvieron a mirar el camino iluminado. Un colmillo, el fauno al que había designado provisionalmente como bola de pelusa, levantó un dedo. Señor. No pretendo cuestionarlo, pero, ¿no están cerradas esas salidas de emergencia, las 24 horas? Oh, no te preocupes. Te entiendo, Jaune se giró hacia él y le dedicó una sonrisa radiante. ¿Alguna otra pregunta? Quiero que escapen todos, murmuró Laurel. No dijiste nosotros. La sonrisa de Jaune se desvaneció un poco cuando se giró para mirarla. Lo siento, dijo, observando a la multitud con la mirada. Por un lado, hacer esto en lugar de guiarlos en persona parecería sospechoso, pero por otro, a juzgar por la forma en que miraban hacia su nueva ruta de escape, solo querían largarse desesperadamente. No podía luchar contra ellos, y tampoco podía ser visto con ellos. Observó la expresión de Laurel y se sintió aliviado de que hablara por preocupación y no por sospecha. Jaune se puso la capucha sobre la cabeza y tomó una decisión. Dime, los miró a los ojos a cada uno. ¿Confías en mí? Se detuvieron a mirarlo fijamente. Sus expresiones delataban tanto una esperanza desesperada como sospecha. La Guardia Conciliar ya viene, dijo Jaune. La guardia personal elegida por los propios concejales, liderada por un cazador veterano tan famoso que hasta yo sé quién es, rió Jaune. No tendremos ninguna oportunidad si nos atrapan. Jaune lo señaló a la cara. No tienen ni idea de quién soy, y probablemente pueda pasar desapercibido. Jaune luego señaló a sus hombres. Ustedes, aunque se desnuden y se pongan ropa limpia, serán interrogados. Serán unos 50 faunos sospechosos tras un ataque de colmillo blanco. Los colmillos empezaron a moverse, entrecerrando los ojos, comprendiendo. Incluso Laurel, en la esquina, parecía culpable, recordando inquietantemente a un cachorro apaleado. Estos tipos no eran tan malos. Claro que planeaban poner en riesgo a todo un hospital, pero aquí estaban todos preocupados por él y todo eso. Si no hubieran intentado matarlo primero, Jaune se habría sentido un poco culpable por considerar entregarlos a la guardia. Uno a uno, luego grupo a grupo, el equipo apresurado que había formado se disolvió lentamente, corriendo por el camino que Penny había iluminado. La última en irse fue Laurel, quien le hizo un gesto con la cabeza, con una expresión que Jaune no pudo describir. Jaune suspiró y luego se dio la vuelta. En cualquier momento, la guardia, la mano abierta y el puño cerrado, y algunos dirían, la daga sombría del consejo, vendrían marchando a través de esos pasillos. Jaune frunció el ceño. Lo tenía todo bajo control, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sentía que se le olvidaba algo? Cabrones, el teniente Colmillo Blanco jadeó, con la enorme espada clavada en el hombro.
Apuntando hacia él, tendido boca abajo, estaban las armas de los guardias conciliares de Vale, con armadura pesada y enmascarados. Capítulo 16. Y eso es lo que recuerdo, se quejó Crow, mientras le vendaban las heridas. Bueno, a ver si lo entiendo, gruñó Kestrel Winchester. Recibes un SOS del Departamento de Policía de Virginia, te despachan los colmillos, y luego te pillan desprevenido con nuevos luchadores del mismo nivel que Adam Taurus. Jude, dijo Crow arrastrando las palabras. Me estás tomando el pelo, se quejó Kestrel. Sea como sea. ¿Sabes, Crow?, suspiró Kestrel. Probablemente resolveríamos la mitad de los problemas de Vale si tu maldito jefe nos dijera qué trama. Y dejar que te interpusieras. Se burló Crow. No, gracias. Kestrel frunció el ceño. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, Branwen. Dime, ¿desde cuándo he sido alguien que no ha podido lograr lo que se ha propuesto? Los ojos de Crow se entrecerraron levemente, antes de abrirse de par en par. ¿Sabes qué? Tienes razón. Gracias por la ayuda, y les escribiré un informe mañana a primera hora. La mano reconfortante en el hombro de Crow se apretó como un tornillo de banco. Los ojos índigo del Winchester se clavaron en los ojos rojos del Branwen. No volverás a desaparecer. Tenemos muchísimas preguntas que responder. Fue entonces cuando Crow se dio cuenta de que los guardias conciliares, que una vez se habían movido para flanquearlo de manera protectora, ahora también lo ocultaban convenientemente de la vista de las cámaras y de las salidas de los pasillos. Oculto a la vista, Crow se concentró en los últimos destellos de aura que le quedaban. ¡Qué hipócrita eres! No. Veo que la policía no está contigo. Necesitamos saberlo, gruñó Kestrel, poniéndose de pie. Se llevó la mano derecha a la cadera y desató su masa descomunal. Necesitamos saberlo. Por ahora, no lo saben. ¿Ah, sí? Sonrió Crow. La ventana no estaba lejos, solo necesitaba un salto. Sus reservas de aura se estaban reponiendo lentamente, un poco más rápido de lo normal. Solo tenía que seguir hablando. ¿Cómo planean arrastrarme hasta perderme de vista? Kestrel echó la cabeza hacia atrás y rió. Sin embargo, Crow esperaba que Kestrel Winchester, el malhumorado bastardo, reaccionara, pero no fue así. ¿Sabes, Crow? La risa de Kestrel se apagó, aunque seguía sonriendo. Me alegra muchísimo que hayas hecho esa pregunta. Kestrel se giró hacia el guardia que estaba a su derecha y asintió. Dicho guardia conciliar dio un paso adelante y levantó el brazo. Crow parpadeó. Algo andaba muy mal y, al mismo tiempo, muy familiar en el aura de ese hombre. El guardia agitó su mano, cortando el aire. Era casi como si el espacio y el tiempo se desgarraran. La mano enguantada cortó un pequeño desgarro, que se ensanchó rápidamente, en el espacio vacío del pasillo, un vacío que vibraba con energías escarlatas provenientes del alma misma. Esto era un portal. Crow se quedó paralizado. Raven, susurró. Apenas había pronunciado esas palabras, cuando una masa de color gris plomo, grabada con delicadas filigranas de polvo de alas y pájaros en vuelo, se estrelló contra la cabeza de Crow Branwen. Capítulo 16 Fin. Dios, odio que no se conserven mis saltos de línea.